de equilibrio, de inflación y, ¿por qué no?, también de hojarasca, ya que muchos me están preguntando qué significa o por qué tiene este nombre esa ley ya pasada por el Ejecutivo al Congreso de la Nación. Miren, el presidente de la Nación, Javier Milei, pateó de alguna manera el avispero universitario y se creó un enemigo a sabiendas que políticamente jamás iba a contar con el apoyo electoral de la mayor parte de los docentes y los alumnos, al menos de los politizados, con los que ya no contaba tampoco antes, pero algunos que se fueron sumando, captando algunas mentiras, ¿no? Igual aclaró que no se va a implementar arancel de ninguna naturaleza. Sí lo había dicho en campaña. Ahora, ya con la responsabilidad de conducir los destinos del país, está claramente diciéndolo, a pesar de que todos insisten en la mentira. Dicen, no, este va a privatizar, este va para otro lado. No, dice, no voy a arancelar. Y también hizo declaraciones que lejos estuvo de sofocar los ánimos de la protesta, que desde mi punto de vista está fogoneada por minorías de izquierda y muy radicalizadas, porque los que terminan recibiéndose, que son lamentablemente un porcentaje demasiado ínfimo en relación a la cantidad de estudiantes que ingresan a las distintas facultades del país, estos quieren estudiar. No quieren ni la clase callejera, quieren estudiar, quieren recibirse, quieren empezar a desarrollar la profesión que eligieron y, si es posible, también, como es el estilo hoy de la juventud, tratar de independizarse. Lo que no viene mal para las familias que sacan de alguna manera este acompañamiento, que no es gratis, porque aún la universidad pública para las familias no es gratis, tiene un costo. Por eso duele cuando paran las universidades, cuando no se da clase, porque aunque la universidad pública me refiero, sea gratuita y no arancelada, los papás se hacen cargo de la vestimenta. Son pocos los estudiantes que trabajan y a la vez siguen una carrera. La mayoría son bancados por las familias, y eso significa, cuando hay erradicación geográfica, el pago de un alquiler, de una pensión, la compra de los apuntes, libros ya hace mucho tiempo que se dejó, pues son absolutamente caros. Entonces, no es gratis, y en eso no se está pensando cuando se habla del perjuicio enorme que termina causando a las familias cuando las universidades cierran sus puertas o discontinúan su actividad educativa. Pero, bueno, por lo pronto, el conflicto entre las universidades nacionales y el gobierno libertario, que se parecen mucho a una madeja absolutamente enredada, con muchos nudos que hay que desatar, tiene dos puntas por completo, desde mi punto de vista, muy distintas. Por un lado, el financiamiento, que se ajusta a la severa política de equilibrio fiscal impuesta por este gobierno y que la mayoría de la sociedad no ve mal. Y por otra parte, las auditorías, que buscan darle transparencia al manejo de esta enorme caja, que día a día se van descubriendo algunas historias non santas, por decirlo. Pero, no le vamos a creer al gobierno, ni a ningún funcionario de gobierno. Pero tampoco le voy a creer a los funcionarios de las universidades, porque más allá, ayer lo tratamos a este tema,
de si corresponde, no corresponde, si es esta institución o esta, qué marca la Constitución respecto de la autonomía universitaria, o cuál es el organismo que tiene que auditar, digamos, controlar el gasto que le transfiere la nación, que en realidad son dineros que aportamos nosotros. Yo me pregunto por qué esa evasiva. Miren, yo terminaría con esta discusión. Si fuera funcionario universitario, diría, esto lo vamos a seguir discutiendo, lo de autonomía y de quién nos audite. Pero, a su vez, ahora voy a ir, como dije ayer, a la Casa de Gobierno y le voy a tirar en una tonelada de comprobantes para que vean que hemos invertido bien el dinero. No hacerlo, al menos a mí en lo personal, y me da un poco de escozor, digamos, porque me hace pensar que algo no está funcionando como corresponde, ¿no? Y miren, las dos situaciones, el financiamiento y la auditoría, no son astillas de un mismo palo. Todo este tira y afloje del financiamiento universitario no es más que otra consecuencia del dogma libertario, decidido como nunca en nuestra historia a mantener el equilibrio fiscal, pase lo que pase, caiga quien caiga. Y en esto de reducir el gasto, frenar la emisión monetaria, bueno, se encausa la receta para bajar la inflación. Bien que hay otras aristas que también deben contemplarse en este problema. En el abanico de medidas que toma el gobierno para domesticar los precios, la semana pasada se oficializó la baja de los aranceles de importación de 89 productos. Algunos, es una información que pasó así, ¿no? Como de largo, y por eso yo la rescato y la vuelvo a traer. Porque sí me parece un hecho importante. Cierto es que va a impactar en nuestros bolsillos quizás en 60, 90 días, porque primero habrá que agotar los stocks. ¿A qué me refiero? 89 productos entre los que están los neumáticos para autos, que acá son impagables y que tienen una enorme cantidad de impuestos en el componente de sus costos, por cierto. También neumáticos para las motos, para las bicicletas, el café molido, que es un consumo popular, energizantes, ventiladores, calefactores eléctricos, artefactos LED, anteojos para sol, insumos de toda naturaleza y también maquinarias para la industria, fundamentalmente aquellas que usan las pymes. Esto es una buena noticia. Pero ahí ya están, ¿no? Los textiles que siempre están en el ojo de la tormenta y salieron al cruce de este anuncio que hizo el gobierno, porque el rubro va a sufrir o va a gozar, depende del lado del mostrador donde uno se pueda ubicar. La reducción arancelaria del hilado del poliéster del 18% al 6%, y el lycra del 18% al 2%, es lo que produjo el gobierno. Pero según dicen las cámaras de la industria textil, esa rebaja arancelaria tendría un impacto insignificante en el nivel de precio de la ropa, representando solo un 0,1% del precio final. Acá me parece que hay agachada. Acá me parece que la juegan para otro lado. Es cierto que si el arancel del 18 va a bajar al 2, no es que va a bajar 16 puntos una prenda cualquiera,
porque es apenas un componente de los costos. Después está la energía, la mano de obra, el personal, los impuestos, etc. Pero ya se atacan por las dudas. Y mientras tanto, el blanqueo, por otra parte, el blanqueo de capitales, continúa siendo un estímulo para el desembarco de dólares al sistema, donde hasta la semana pasada ya habían recaudado o recolectado 500 millones de dólares que habían ingresado. Y por este entonces, o por esta semana, yo creo que la cifra viene agrandándose de manera significativa. Y esto significa que hay un fortalecimiento de las reservas, ya que el Banco Central de la República Argentina este mes compró alguito más que 1.000 millones de dólares. El mejor resultado para este mes de octubre desde hace 15 años. No es un detalle menor. Las divisas regularizadas empiezan a incorporarse como encaje a las reservas brutas, que entonces permiten que alcancen los 29.045 millones de dólares, un máximo desde el 3 de octubre. A las buenas siempre se contrapone una, o no tanto, porque, por otro lado, la Corte Suprema de Gran Bretaña dictaminó la semana pasada que el Estado deberá pagarle 1.300 millones de euros, que serían unos 1.443 millones de dólares, a 4 fondos que reclamaron ante los tribunales de Londres por no haber cobrado el denominado cupón PBI. ¿Y saben qué? La viveza criolla tiene su precio. El cupón PBI fue un artilugio creado por el otrora ministro de Economía Roberto Labaña con el fin de convencer a los bonistas para que ingresaran al canje de deuda de aquel entonces. Y quedó. Y según el acuerdo, si el Producto Bruto Interno crecía más del 3,3%, mensual obviamente, los acreedores recibirían un dinero extra a manera de premio. Era un incentivo para que tomaran nuestros bonos. Pero el gobierno kirchnerista, con Cristina y Axel, modificó la manera de calcular el crecimiento y entonces el guarismo del INDEC, intervenido en ese momento por el impresentable Moreno, nunca jamás disparó el pago correspondiente del bono. Vuelvo a reiterar, porque no tenemos que tener mala memoria. Este favor se lo estamos debiendo a Cristina y a Axel. Pero ¿saben qué? Lo vamos a pagar entre todos, incluyendo los pobres que ellos esgrimen como argumento de defensa. Pero volvamos un rato al ruedo, porque cerremos de alguna manera este paréntesis. La inflación sigue siendo el principal problema en la agenda del equipo económico y el equilibrio fiscal el principal instrumento para doblegarla. ¿Y cómo continuará esta historia en el tramo final del año y el próximo 2025? Y bueno, ahí miren, hay un informe del banco de inversiones JP Morgan que destaca que se espera una inflación mensual del 3,7% en el cuarto trimestre de este año, del 2024. El gobierno aspira a otra cosa. Y según el JP Morgan, con una tasa de inflación interanual del 125% hacia el mes de diciembre. Y de cara al año que viene, el paper del JP Morgan proyectó, en un contexto de programa de estabilización y un régimen cambiario sostenible que impulse un shock de credibilidad,
se vislumbra un margen para que la inflación desacelere a un nivel promedio mensual del 2% durante el 2025, lo que implicaría una inflación interanual del 35%. Ojalá no se equivoque el JP Morgan, porque ahí empezaremos a ver nosotros los efectos en los bolsillos de los ciudadanos comunes. El JP Morgan advierte también sobre ciertas demoras en la salida del cepo cambiario, y ahí yo coincido, porque afectaría la recuperación de la economía. Es decir, coincido, pero no soy el responsable, así que es fácil coincidir también. Pero a su vez indica una notoria baja del riesgo país que hoy está en los 963 puntos básicos, con un dólar paralelo de 1.180 pesos, acercando la brecha con el oficial, que está en 1.009 pesos. Algo absolutamente impensado por la mayoría del arco de economistas locales e internacionales. Y el presidente Milei fue claro al respecto. El cerrojo será abierto recién cuando la inflación converja hacia el 1% mensual o tal vez por debajo de esa cifra. Yo espero que algo de esto se modifique, porque si el JP Morgan dice 2% mensual en el 2025 y Milei está queriendo 1% o tal vez cifra que estén por debajo, o sea, 0, algo, y bueno, o hay un nuevo milagro, o me parece que vamos a seguir con el cepo cerrado, y seguimos con el cepo cerrado, lo que no vamos a tener es inversión productiva, porque evidentemente quien invierte en el país quiere llevarse sus ganancias, y eso es absolutamente lógico. Miren, algunos economistas, mientras tanto, sostienen que sería clave aprovechar este veranito cambiario ante el flujo constante de divisas que entran por el blanqueo de capitales, por algunos créditos que en la banca privada ha tomado Caputo para pagar las deudas de enero, y los economistas dicen para concretar la unificación de la plaza, empalmar de alguna manera los mercados y quitar el cepo de una vez y para siempre. Pero claro, ellos no administran. Desde acá y desde sus lugares es fácil opinar, difícil es ejecutar. El gobierno, claro está, le teme al lógico coletazo inflacionario que generaría la medida, porque no nos olvidemos, esto es Argentina. Y como tal, está lleno de argentinos, aunque parezca una burrada lo que estoy diciendo. A lo que me quiero referir es que las reacciones que en cualquier mercado podrían ser normales, avisoradas por gente muy entendida, en la Argentina hay que tener un poco de cuidado. Por cómo somos los argentinos. Pero miren, quiero cambiar un poquito, porque algunos oyentes ayer y hoy en la mañana me escribieron preguntándome ¿qué es la ley hojarasca y por qué se llama hojarasca? Bueno, como uno no se la sabe toda, siempre tiene que recurrir a la Real Academia Española, por lo menos para el significado claro y conciso de la palabra hojarasca, que en definitiva es un conjunto de hojas que se han caído de los árboles, como se nota en las imágenes. Digo esto para los amigos que nos siguen a través de FM 107.3, y esa es la definición que la Real Academia Española le ha dado al vocablo que el gobierno eligió como nombre para la ley destinada a barrer de alguna manera con todas aquellas normativas que entorpecen el libre funcionamiento de la economía. Y está graficada en esta imagen que Martín está subiendo precisamente a la web.
Y el encargado de pasar ese escobillón no podía ser otro más que Federico Sturzenegger, como se venía viendo, ¿no? El ministro de Desregulación y Transformación del Estado. ¿Qué es la ley hojarasca? Bueno, se trata de una iniciativa que busca eliminar nada más ni nada menos que 70 leyes que fueron sancionadas por distintas administraciones, incluso por gobiernos de facto, durante el siglo XX. Estamos en el siglo XXI, amigos. El ministro enumeró 6 motivos. Leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de la propiedad. Normas que eliminan trámites inútiles y burocráticos. Leyes que fueron superadas o mejoradas por otras que son más actualizadas, más recientes, pero que siguen en vigencia. Normas obsoletas debido a los cambios tecnológicos. El mundo siguió creciendo, siguió andando, siguió aportando nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de comercialización, nuevas formas de comunicación. Leyes que ya no tienen sentido porque definían obligaciones para instituciones que ya ni siquiera existen, pero la ley está ahí. Leyes que crean organismos con financiamiento público cuando debían sostenerse de manera independiente. Y uno de los ejemplos dados por Sturzenegger es la prohibición de exportar chatarra ferrosa. Este insumo básico para la elaboración de acero, que en la Argentina solo produce el Grupo Techint. Y según el ministro, se da en la actualidad la tóxica ecuación, mediante la cual esta materia prima es barata para exportar, pero el producto final, o sea, el acero, es más caro en el exterior. Recordemos que el acero está presente en gran parte de nuestra vida, ¿no? Los artefactos del hogar, los vehículos, bueno, en la construcción, en 1000 cosas. En la modernización de la Argentina caerán otros puñados de leyes como las que controlaba, por ejemplo, la disponibilidad de papel de diario. Yo sufrí eso en alguna oportunidad, sancionada en la gestión de Juan Carlos Onganía. Les decía que había leyes sancionadas en gobiernos de facto por intereses espurios. La ley 19.787, por si la quieren consultar, del gobierno de Alejandro Lanusse, que obligaba a la difusión de ciertos tipos de música según criterios estatales. Esa ley está vigente, claro. A ver, nosotros los argentinos no respetamos las leyes en general, no las respetan las dirigencias, menos nosotros. Y de hecho esta ley aún vigente no la estamos respetando, aún en este medio, debo confesarlo. Porque además el criterio era absurdo, absolutamente absurdo y autoritario. Y la ley 20.120, que autorizaba a la policía a ingresar a reuniones públicas sin previo aviso, entre otras cosas. Si te llegaba la cana y se terminó la fiesta, vos te llevabas en cana a todo el mundo. Ley que, por cierto, algunos desconocen, porque si no, imagínense. Amigos, la hojarasca es también el título de la primera novela de Gabriel García Márquez, que recomiendo leer, que fue publicada en 1955, mucho antes de ganar el premio Nobel y consagrarse a escala mundial. Allí ensaya las artes del realismo mágico y aparece en escena Macondo, ese pueblo imaginario a donde todo es posible y el razonamiento lógico queda cancelado.
casi como en nuestro país, ¿verdad?